Bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahí, cálmate. Creo que te emocionó la dinámica ahí al lado de Ariel, ¿no? A través de este. Profe, perdón si es que quiero a mi mamá. No me Calmadita, había dado cuenta. ya, cálmate, Icha, calmadita, calmadita, que ya estamos en clase, Icha, calmadita. Que ya estamos ahí en este segundo bloque y tenemos que continuarlo aprendiendo. Ya hicimos la dinámica que no hicimos en el primer bloque. Hemos optado por hacer en este segundo bloque para empezar. Sí, sé que la hora también los condiciona. No es fácil, ¿ah? No es fácil estar en casa, ¿no? Algunos dicen, no, que esta modalidad es más fácil. No, definitivamente no. Vamos pero tienen sus beneficios, ¿no? A ustedes se pueden volver autodidacta, tienen la fuente de información a la mano, nos podemos enlazar y todo lo que hagamos tiene que ser siempre trascendental. Y eso va a ser muy importante. Vamos a continuar este segundo bloque, chicos. Buenas tardes. Quien les habla, el profesor Jesús Narro, de Historia Universal. Vamos con el tema de la contrarreforma y lo que hace la Iglesia Católica en respuesta a los protestantes. Muy bien. Estos hechos que han promovido los protestantes van a empujar a la iglesia a hacer una reforma católica o contrarreforma. Ya usted ya tiene los datos precisos ahí para poder, como se dice, ir entendiendo el tema el día de hoy. Este es nuestro tema en sí, ¿no? La primera parte fue para ir entendiendo cómo se va el desenlace de esta segunda parte de lo que es la contrarreforma. Por lo tanto, la Iglesia Católica va a aplicar un método antiguo y va a formalizar con dos órdenes religiosas, que va a ser favorable también. ¿Sí? Vamos acá. Esta reforma va a llegar a su fin a través de un concilio, ¿no? Un concilio, esto va a nacer en la ciudad de Trento, una ciudad al norte de Italia, estamos hablando en medio de esta parte de Occidente, ¿no? Y es en este concilio donde se va a definir, o sea, se va a poner, como se dice, la corrección ante todos los hechos que se dan en la Reforma Católica. ¿Por qué llegan a un concilio? ¿No? ¿Por qué estos concilios estuvo cargado de tantas fechas? ¿No? Primero entendamos, el objetivo del concilio para definir las acciones de la contrarreforma, ¿no? Profesor, a ver, ¿cómo entiendo algo? ¿No? Si usted me dice la reforma y nos hace falta entender cuáles son las acciones de la iglesia para que exista una reforma. Quiere decir, por eso yo puedo entender que las acciones de la iglesia no tuvieron un objetivo, no tuvieron un fin o no tuvieron algo concreto. Porque para que haya un concilio de Trento, quiere decir que se van a reunir todos los obispos, papas y cardenales para ponerle solución a esta situación, a esta crisis que está afrontando la iglesia. Exacto. También te he dicho que en ese proceso la iglesia va a aplicar tres métodos. Uno, las órdenes religiosas. Dentro de las órdenes religiosas van a estar la Compañía de Jesús, van a estar pues las órdenes de las Carmelitas, ¿no? Va a activar a esa vieja, por así decirlo, ni tan vieja porque es del siglo XIII, el siglo XII, ¿no? A lo que es la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Va a activar ello y algo que va a determinar es el Concilio de Trento. O sea, lo que va a definir, o sea, va a cerrar el capítulo de la reforma y la contrarreforma, va a ser el Concilio de Trento. ¿Cierto? Si preguntamos en el examen, no viene una fecha, ya tiene 1545 a 1563 en este aspecto. Ahora, ojo, los objetivos que va a tener es la corrección de los propios errores. Quiere decir de que la iglesia necesita corregir todas aquellas acciones que habían sido catalogadas por indulgencias, que anteriormente en una paz se había acordado continuar. No, acá lo van a corregir. Y la búsqueda de la defensa del dogma. ¿Y el dogma qué cosa? Las costumbres tradicionales de la Iglesia Católica. O sea, que se recupere lo tradicional. En aquel tiempo la Iglesia se dedicaba pues también a lo que es defender el dogma, costumbres cristianas, a temas netamente santos, ligado a la santidad, ¿no? Eso va a retomar. Ahora, dos, va a luchar contra la expansión protestante. Las reformas protestantes, estos reformistas están expandiendo sus ideales, sus ideas,
¿no? Y esto está dando paso al surgimiento de nuevas iglesias. La Iglesia Católica no desea que esto continúe. El método para contrarrestar esa expansión va a ser la Inquisición. Por lo tanto, se va a modificar las transiciones, quiere decir el comportamiento de las cosas. Ya tenemos claro, profesor. O sea, la Iglesia acepta que necesita una reforma, ¿cierto? Punto número uno. Acepta que necesita una reforma y acepta que tiene que aplicar una reforma. Pero para su reforma necesita algo concreto, algo que esté estipulado, algo que esté plasmado. Ah, muy bien, yo hago la reforma, pongo la Compañía de Jesús, las Carmelitas, y ante condicionar la expansión de los protestantes, activo la Inquisición. Y para esto va a ser este concilio de Trento, que va a definir las acciones de la Iglesia. Y eso va a ser un condicionante, netamente, para lo que va a ser el accionar de la Iglesia y para los protestantes. Recuerden ustedes que la Inquisición va a ser, pues, un tribunal que va a ejecutar herejías, ¿no? Y recuerden ustedes que toda aquella idea, pensamiento que está en contra y atenta con Dios, es considerado herejía. Y muchas veces estos tribunales, ¿no? Eran personas llevadas a estos sitios, castigados de una forma o sometidos a una serie de torturas, por así decirlo, ¿no? Ok, ¿no? De torturas, y van a condicionar a la persona, pero muchas veces va a haber muchos que fueron acusados, como se dice a dedo, ¿no? Que porque me llevó mal, no me llevó bien, ¿no? En este caso, y van a condicionarlos a muerte, a unos castigos terribles, ¿no? Eran amarrados por la parte de atrás, ¿no? Los echaban en una cama así de madera, le ponían un embudo, lo llenaban con agua, los ponían boca abajo, les estiraban las manos, los obligaban a sentarse medio raro, o sea, eran castigos netamente que eran aplicados por, ¿no? Religiosos, por católicos. El Perú no ha sido ajeno a la Santa Inquisición. Tenemos nuestro tribunal de la Santa Inquisición también. Hoy en día es un museo, ¿no? Hoy en día es un museo y está todo, o sea, toda la información, ¿no? Interesante, bonita acerca de este pasado de la historia, ¿no? Ahí también ustedes pueden visitar las catacumbas, ¿no? Recuerden, uno de los primeros cementerios son las catacumbas, porque no se enterraban a los muertos, ¿no? Todavía no había el presbítero maestro, todavía no había el cementerio del Ángel, no había los otros cementerios. En el Perú no había cementerios, es a partir de la década del 50, si no me equivoco, ¿no? Es a partir que se empiezan a realizar enterramientos fuera de los enterramientos que eran debajo de las catedrales, debajo de la iglesia. Debajo de la Catedral de Lima, ¿no? Debajo de la Catedral de Lima, descansan los restos de todos los obispos, ¿no? De todos los, del clérigo, ¿no? Del alto clero, por así decirlo, debajo de la Catedral de Lima. En San Francisco, que está a una cuadra y media, o 2 cuadras, boteando tres, ¿no? Que es la iglesia de San Francisco, están las catacumbas. Ahí, eso que dicen catacumbas, ese es el cementerio de este tiempo, pues. Porque la costumbre de este tiempo era enterrando debajo de la iglesia. Y debajo de la iglesia de San Francisco estaba el cementerio. La gente venía y entraba a enterrar sus muertos ahí, ¿no? Y ahí pues están muchos cuerpos, ¿no? Están apilados, ustedes van a ver, las calaveras están, ¿no? Y tiene una forma de construcción, ¿no? ¿Por qué no se cae? Tiene un tipo de construcción, ¿no? Hoy en día ya se ha reparturado también ese museo, y sería bonito que ustedes visiten también, ¿no? Poco a poco, tranquilos chicos, todo está yendo, vayamos lento pero seguro en este caso, ¿no? Y vean así, chicos. Entonces ya hay un sitio donde podemos decir, esto pasó y lo podemos comprobar. En este caso, la Iglesia Católica aplicó la Inquisición. Y aplicar la Inquisición significó, pues, para muchos, dentro de las acciones que hizo la Iglesia, esto va a significar, pues, muchísimas cosas, ¿no? Porque algunos eran castigados a la hoguera, ¿no? Por ejemplo, Martín Lutero fue también castigado a la hoguera también, ¿no? Muy a pesar de haber quemado su libro, toda esta situación, fue condenado a la hoguera. Entonces, estamos entendiendo un panorama de persecución y castigar las herejías, ¿no? Ya ustedes van entendiendo, wow, o sea, fue concreto, de decir, pues no, lo vamos a castigar porque va en contra de la concepción de Dios, ¿no? No adorar imágenes, no, pero nosotros adoramos imágenes. Ah, tú no adoras, eres un hereje. Imagínense. Entonces, ahí el condicionante, ¿no? En este caso.
El Concilio de Trento va a determinar estas acciones, ¿no? Pero dentro de las acciones que va a realizar el Concilio de Trento, ¿no? Va a determinar algunas resoluciones, como la validez de los sacramentos, de todos los que estaban anteriores de la Reforma Protestante. Uno, que exista una jerarquía eclesiástica, o sea, que la imagen número uno de la Iglesia Católica sea el Papa. El culto a la Virgen y a los santos, determinado por el Concilio de Trento. La validez de las buenas obras como medio para obtener la salvación. Profesor, ¿era lo que la Iglesia Católica estaba haciendo hasta antes de la Reforma Protestante? Exacto, ¿no? Pero van a agregarle algo. La formación del clero mediante la creación de seminarios. Aquí empieza, aquí empieza la otra actividad que va a hacer la Iglesia Católica. Les dije que habían hecho órdenes, ¿cierto? Así va a surgir la Compañía de Jesús. ¿Quién va a liderar la Compañía de Jesús? Allá por el año 553. Quien va a liderar la Compañía de Jesús va a ser Francisco de Loyola. San Francisco de Loyola. Nosotros le tenemos San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, nosotros lo conocemos como tal, San Ignacio de Loyola. Claro, San, ahora. Pero su nombre fue San Ignacio de Recalde. No, su nombre fue San Ignacio de Recalde. Y él lidera la Compañía de Jesús. Pero ¿quién era él antes que sea santo y antes que tenga la encargatura de liderar la Compañía de Jesús? Él era un militar. Y él le expresa al obispado, al papa, de que el único medio para que la iglesia consiga una reforma es aplicar ¿qué cosa? Lo que el profesor Jesús Narro les dijo en tercero y secundaria. ¿Se acuerdan o no? Conmigo van a tener disciplina. ¿Se acuerdan o no? Que entrábamos con Ale. Disciplina, señores, que le va a ayudar muchísimo a su formación. Disciplina. Por ahí se empieza, señores. Cuando usted concientiza la disciplina, usted concientiza el orden. Y el orden y la disciplina se van agarraditos de la mano como si fuesen parejas. Como si fuesen recién salidos del matrimonio. Recién salidos de la iglesia casados se van juntitos. Y no saben la fórmula secreta que hay entre la disciplina y el orden, ¿no? Por cierto, les comparto eso para que ustedes lo tengan presente. Ahora, se van a crear nuevos medios de difusión, la doctrina. ¿Qué se va a crear? El catecismo. Y el catecismo va a ser enseñado e inculcado por la Compañía de Jesús. La Compañía de los Jesuitas también está considerado parte de lo que es la reforma de la Iglesia Católica. San Ignacio de Recalde, a través de la disciplina, empieza a formar a los nuevos miembros de la iglesia. Me dejó entender, el único medio era disciplinados, que sean disciplinados, la disciplina de la iglesia. Y recuerde usted que la iglesia tiene las primeras universidades, pues tiene el control de las primeras bibliotecas, y eso va a ser provechoso también. Ahora, profesor, ¿qué pasa con las mujeres? También se crean las órdenes religiosas de las mujeres, pues. Se crean las carmelitas. Y las mujeres tenían su punto de vista también. Disciplina, señoritas. Disciplina. Ya veo el rostro ya de algunas cuando les digo disciplina ya. Están que se mueven. Mira, Alison Torres está preocupada. Y mi mamá está escuchando. No, tranquila, Alison Torres. Disciplina, señorita. Pero en este caso las monjitas, las madrecitas estaban encargadas, ¿no? De la oración, de orar, ¿no? Y eso va a ser su aporte de ellos, pero también a través de la disciplina. Y algo muy fructífero que les trajo, que era el talón de Aquiles, que levantó toda esta situación. Miren, ¿saben qué? No hay venta de las indulgencias, no prohíban, sino el pueblo se levanta. Muy bien. Llegaron a ese acuerdo y las cosas empezaron a funcionar diferente. Es por eso que vamos a entender acá el resumen, prácticamente lo que hemos hablado el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la reforma cristiana propia del siglo XVI. Se podría decir que va a ser catalogado como una de las guerras religiosas entre los protestantes y la reforma católica o la contrarreforma que va a ser la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque va a empezar a haber ciertas persecuciones por el tema de las herejías. Se activa dentro de la reforma que hace la iglesia, se activa la Inquisición, y eso va a ser un condicionante. Los protagonistas de la reforma católica van a ser las órdenes religiosas. Una de ellas, la Santa Teresa, las Carmelitas, la creación de las órdenes de los jesuitas, ¿no?
lideradas por, o la Compañía de Jesús, lideradas por San Ignacio de Loyola, o también conocido San Ignacio de Recalde, ¿no? Y que todo esto se estipula y se define en el Concilio de Trento, teniendo en cuenta los principios que ustedes están viendo, que se respete y se mantenga, ¿no? Por otro lado, los reformistas van a presentar una situación complicada en el sentido, claro, por su parte, Enrique VIII está bien sólido en su territorio, la concentración se está haciendo en Europa, la Biblia no podía ser traducida, ellos dicen que sí, ¿no? Pero eso ya está condicionado, ya la información acerca de la Biblia ya había sido difundida, por así decirlo, en masa, ¿no? Y los protestantes también cogieron grado de relevancia en esta parte de la historia universal, queridos estudiantes. Por lo tanto, vamos a encontrar a este hecho como uno de los hechos que causó un cisma en la Iglesia católica, que condicionó en base a los comportamientos que estuvo realizando durante el siglo XVI y que motivó a que la Iglesia católica realice una serie de reformas y que trajo consigo la activación de algo que estaba condicionado en un determinado tiempo, que era la Santa Inquisición, ya que anteriormente había traído había arrastrado mala imagen de la Iglesia Católica, ¿no? Hoy en día también pues podemos rescatar y corroborar la información el día de hoy que hemos dado a cada uno de ustedes, queridos estudiantes de quinto año de secundaria, ya que el Perú tampoco ha sido ajeno en ese caso de no tener un tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. También hemos tenido un tribunal, también tenemos una primera biblioteca que está dentro de una iglesia, que es la iglesia de San Francisco de Asís, que ustedes pueden visitar, pueden conocer, también está en el centro de Lima, con todas las medidas de seguridad, que va a ser provechoso para ustedes. Bueno, chicos, vamos a una ronda de preguntas para que ustedes puedan tener ahí, no sé, alguna duda. ¿Ninguna? Bien, de no haber preguntas, queridos estudiantes, vamos a pasar con la asistencia del día de hoy, ¿no? Y vamos a despedir la grabación el día de hoy, prácticamente jueves 2 de septiembre. Pulgar arriba. Ok, gracias.